Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy es el Día Mundial de la Tierra y se celebra justo cuando la humanidad enfrenta uno de los retos más duros de los últimos tiempos, la pandemia del COVID-19. Según los expertos, el COVID-19 pudo originarse en animales silvestres y al llegar a organismos humanos ha causado más de 3 millones de muertos y más de 144 millones de contagios en el planeta. Este hecho nos hace repensar en esa relación del hombre con los animales. Sumemos además el deterioro del medio ambiente, con los mares y ríos cada vez más contaminados, miles de hectáreas de bosques y selvas destruidas a diario, especies de animales y plantas en grave peligro y una sobrepoblación desbordada. Por eso, en fechas como la de hoy, el llamado a la reflexión es muy serio, tanto que en una cumbre climática Estados Unidos se comprometió a reducir las emisiones de CO2 y lo mismo hizo el gobierno chino. Es por eso que hoy queremos dedicar nuestro programa al planeta Tierra para advertir los riesgos para la humanidad si no hacemos algo y para enviar un mensaje de esperanza acompañado de un claro pedido de acción. Hemos invitado para ello a Camilo Prieto, médico cirujano y fundador del movimiento ambientalista colombiano. Doctor Prieto, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues muy feliz de poder compartir este espacio con ustedes. Comencemos hablando de qué tan enfermo está el planeta, doctor Prieto. Bueno, si lo ponemos en una analogía, podemos pensar que en este momento el aire que respira el sistema vivo del planeta tiene múltiples complicaciones debido a las emisiones que hemos estado generando desde hace casi 2 siglos, provenientes de la combustión de los fósiles, de las industrias, de nuestro consumo desmedido. Por otro lado, al planeta le han aparecido úlceras por diferentes lugares, particularmente en los bosques tropicales, y esas úlceras que son deforestación están relacionadas con un avance cada vez mayor de la frontera agrícola y también actividades ilícitas como maderables ilegales, minería ilegal, también cultivos ilícitos. Y por otro lado, tiene un problema, y es que gran parte de los organismos vivos, de su biodiversidad, de la expresión fantástica que tiene la vida sobre el planeta, se ha ido perdiendo. Entonces, este es parte del diagnóstico que en este momento está afectando al planeta. Ah, bueno, y un síntoma más, tiene Sí. fiebre. Este es importantísimo, tiene fiebre, que está Y relacionado con empecemos, el incremento de la temperatura. claro, entonces vamos a hablar poco a poco de esos factores que han incidido debilitando su salud. Por ejemplo, la tala de bosques no se frena, no se detiene. Sí, imagínate que pues uno pensaría que el año 2020 se supone que era el año en el que el planeta iba a descansar, ¿no? Se repetía mucho esa frase por redes sociales, medios de comunicación, lo hablaba uno en las conversaciones familiares, y la realidad que nos muestra, el año 2020 es un año donde particularmente creció la deforestación en el Amazonas de manera muy relevante. Estamos hablando de un incremento de un 17%, cual es alto. Estamos hablando que el año pasado la Amazonia perdió alrededor de 2.3 millones de hectáreas. De esas 2.3 millones de hectáreas, 1.500.000 se concentraron en Brasil y 140.000 en Colombia. Y hubo un incremento de aproximadamente 53% si comparamos la deforestación de la Amazonia en Colombia 2019-2020. Y si ponemos el foco, yo quiero invitar a los televidentes de Caracol que hagan este ejercicio cuando termine la emisión y busquen en la aplicación de Google, de Maps, y ustedes pueden aproximarse a la Amazonia de Colombia y van a ver cómo se está parcelando. Por ejemplo, la serranía del Chiririquete, que el año pasado perdió 1.000 hectáreas. Entonces se aproximan a diferentes municipios y van a ver lotes. O sea, la selva se está loteando. Entonces el año pasado hubo confinamientos, hubo medidas de cierres, el comercio se detuvo, pero las mafias de la deforestación no se detuvieron en Colombia ni en el mundo. Y puedo decir sin lugar a dudas que el problema ambiental más grave que tiene nuestro país es ahí. De hecho, cuando miramos el balance de emisiones de gas de efecto invernadero, el lugar donde Colombia, ese segmento donde mayores emisiones generamos, está relacionado con la deforestación y con la transformación del uso del suelo. Entonces, el balance, insisto, por ponerle un nombre a ese síntoma, hacer la analogía con la salud que me gusta cuando empezaste a construir, es esas úlceras del planeta que particularmente en Colombia se expresan en la Amazonía, están directamente relacionadas con la destrucción de nuestros bosques. Con la destrucción. Doctor, antes de continuar con esos factores, nos quedamos entonces con una falsa ilusión de que el planeta tuvo un respiro durante este año de pandemia. Mira, total, miremoslo en números.
se había dicho inicialmente una cifra controversial que se decía que el CO2 había reducido en términos generales en el planeta por la disminución del consumo de energía. Entonces uno puede generar ciertos escenarios de esperanza, pero, cuando uno analiza el detalle de las emisiones de ciertos países, por ejemplo Brasil, dependiendo de la fuente que uno lea, Brasil incrementó sus emisiones en un 10 al 20%. Y así pasó con varios países. Y uno dice, ¿y de dónde están tantas emisiones si la economía se detuvo? Pues las emisiones están directamente relacionadas con la quema y tala de bosques, que al destruirse, al aniquilarlos, al depredarlos, liberan CO2 a la atmósfera y también otro tipo de gas de efecto invernadero. Bueno, y se suma a la lista la contaminación. Sí, sale un estudio interesantísimo, doloroso pero interesante, publicado el mes pasado, en el que hacen un recálculo de cuántas vidas al año nos cuesta la contaminación del aire en el mundo. Y teniendo unos factores de corrección, estamos hablando que la contaminación del aire en las exterior, sin contar el interior, supera los 8 millones de vidas humanas. Lo que ocurre es que como es una muerte crónica, lenta, a veces la gente ni siquiera lo asocia. Pero cuando miramos en Colombia, al año se pierden 17.000 vidas, 17.900 vidas, por deterioro de la calidad del aire, y los problemas que uno se pensaría que son pulmonares principalmente no, son cerebrovasculares, cardiovasculares y también pulmonares, como lo es el cáncer de pulmón. Fíjense que preciso el año pasado se decretaron alertas ambientales en diferentes ciudades del país. Entonces, ahí hay un asunto que preocupa, y es que necesitamos que tanto los ciudadanos como los gobiernos locales empecemos más a detectar ese enemigo silencioso en el que hemos convertido al aire, porque el aire nos permite vivir, pero el aire contaminado, que muchas veces no le sentimos esos aromas, sí está cargado de material particulado, y eso sin duda pues nos está robando vidas acá en Colombia y en diferentes regiones del mundo. Sí, señor. ¿Y qué hay de las especies amenazadas, doctor Prieto? Bueno, hay varias cosas con esto que preocupan. Quiero referirme particularmente a la pesca marina, que es una extracción que la podemos definir de esta manera. Yo creo que es la única actividad industrial que explota fauna silvestre. No existe ninguna industria en el planeta que se enfoque en la fauna silvestre. De hecho, la fauna silvestre está protegida, pero en el mar se han abierto unas licencias pues, para que se pueda extraer y explotar la fauna marina teóricamente de manera sostenible. Pero cuando uno revisa la literatura, mire estos contrastes de cifras. Se supone que el año pasado tenemos un alivio, que recibimos un alivio, y es que se dejó de sobreexplotar varios bancos pesqueros, varias reservas de pesca. Entonces uno dice, wow, punto positivo, chulito. Pero cuando uno depura esa información y empieza a mirar qué está ocurriendo con las especies, hay una revisión sistemática muy interesante. Cogieron 1.000 especies de las más frecuentemente comercializadas y encontraron que cerca del 80% están siendo explotadas de manera insostenible y un poco menos del 20% de manera sostenible. Entonces, son datos que lo dejan a uno alertado. Y lo otro es que esa explotación de la fauna silvestre en mar y en tierra, sobre todo en tierra, favorece la migración, el salto de interespecie de patógenos, de microorganismos que normalmente viven en los animales y saltan a los seres humanos. Este no es un fenómeno nuevo, ¿no? Hay que recordar que el 70% de las enfermedades infecciosas en los seres humanos son zoonosis, es decir, provienen de los animales. Y a medida que avanza la destrucción de los bosques, hay mayor probabilidad de contacto entre los seres humanos y enfermedades que habitualmente no nos dan a nosotros, sino solo a los animales. De esto, por ejemplo, hay evidencia muy importante. En el COVID quiero aclarar que todavía hay controversias de si el pangolín, si migró de diferentes especies, pero lo que ya hay evidencias contundentes, y quiero resaltarlo, es en malaria, en Zika y en ébola virus. O sea, estas migraciones de estos microorganismos han sido generadas por la destrucción de los bosques, el tráfico de fauna y pérdida de la biodiversidad. Es decir, es como un efecto de acción-reacción. Lo que nosotros le hacemos al planeta, asimismo también se devuelve. Así lo recibimos. Qué interesante, qué fuerte, y no somos conscientes de eso. Doctor Prieto, siguiendo en esa lista del diagnóstico de esas causas, ya hablamos de la contaminación, hablamos de las especies amenazadas, hablamos de la tala de bosques, de deforestación. ¿Qué más nos falta? Bueno, hay un asunto que no quiero dejar de mencionar y tiene que ver con nuestra relación con los alimentos, la manera como empacamos los alimentos y lo que eso termina generándole al mundo y a nosotros mismos.
En enero de 2021 sale un estudio con este título que me llamó mucho la atención, se llama Plasticenta. Cuando dije, ¿qué es Plasticenta? Pues el título hacía referencia a la primera detección en seres humanos de microplásticos en las placentas humanas. Es decir, los seres humanos ya entramos en contacto con polución por plástico, incluso hasta antes de nacer. Entonces, ahí decimos, ¿y eso cómo termina llegando a la placenta? ¿Y cómo termina llegando a fosas marinas por ahí hasta 10.000 metros de profundidad los empaques plásticos? Por tres razones. Por el manejo irresponsable que damos de la disposición de los residuos plásticos, que no reciclamos. Segundo, porque la industria no ha tenido una preocupación responsable y seria frente al tema. Y tercero, porque los tomadores de decisiones no le han parado bolas a esta situación. Entonces, ahí es donde todos tenemos que pensar, bueno, ¿cómo hacemos para tener un sistema de alimentación y un sistema de consumo muchísimo más responsable? Más consciente, ¿no? Doctor, se nos escapaba otro también, nuestro compromiso con el agua y más en un país como el nuestro, ¿no? Con un número importante Sí, de páramos. sí, fíjate que cuando miramos agua, quiero mencionar dos situaciones. Hay un estudio de la Universidad Nacional muy interesante que se puso a ver qué tan contaminada estaba el agua en Colombia y detectaron que alrededor del 50% de las fuentes hídricas están contaminadas. Y cuando uno ve un lugar como el Chocó, que es el lugar del planeta donde más llueve, se presenta la siguiente contradicción, que es fuerte, es una contradicción trágica. El lugar del planeta donde más llueve, hay estrés hídrico porque la gente no tiene acceso efectivo al agua potable, porque tiene que recoger agua lluvia, porque el agua de los ríos que antes tomaba ya no la puede tomar, porque está contaminada por mercurio y metales pesados, producto de la extracción ilegal de minerales. Y por otro lado, a mí también me causa mucha curiosidad cuando ahorita, pues, con legítima preocupación, la gente escribe sobre, oiga, Japón va a arrojar el agua de los residuos nucleares al mar, y entonces uno ve mucha gente compartiendo esto en redes sociales, pero uno no ve que jamás la gente hable de, oiga, Colombia le vierte todos los días unos efluvios absolutamente contaminados de los ríos como el Bogotá y de todos los otros municipios en Colombia, que son más del 50% que no tienen planta de tratamiento de aguas residuales, al mar. Nadie habla en serio de esto, y insisto, ningún tomador de decisiones está como jugándosela en serio por el asunto de cuidar y proteger el agua. Y le damos en Colombia, fíjate, un manejo muy particular. Mientras nosotros tenemos esta conversación en Bogotá, donde el agua potable la usamos para lavar los carros, lavar los baños, llenar los tanques de los sanitarios y también para beber. En otros lugares de Colombia, como en la Alta Guajira, hablemos de una ranchería de Cuiza, Guajira, la gente tiene que caminar durante horas para recoger agua de un jagüey, un agua que está en muy malas condiciones y que no es apta para la salud. Entonces, en medio de esos contrastes tan dolorosos que exponen la inequidad en medio de la que nosotros vivimos, se hace necesario que nosotros como ciudadanos y que nuestros gobernantes tomen muy en serio lo que está ocurriendo con el agua en nuestro país. Muy válido, muy necesaria esa reflexión que nos hace, porque muchas veces caemos, y digo caemos porque nos tenemos que incluir todos, en esas tendencias mundiales. Nos preocupamos muchas veces por esos problemas de afuera, sin darnos cuenta Sí. que tenemos el problema aquí al lado, y también podemos dar ese pequeño paso que haría la diferencia. Y hablando de esa búsqueda de soluciones, doctor Prieto, pues ya escuchábamos hoy a Estados Unidos decir o comprometerse a reducir las emisiones de CO2 para el año 2030. ¿Usted cómo analiza este compromiso? Bueno, yo pienso que hay una diferencia muy grande entre los compromisos que hacen las naciones. Primer factor, o sea, no todos los países pueden asumir los mismos compromisos. Y lo segundo es que uno ve que muchas veces en los anuncios de los gobiernos hay más intención de generar aplausos que lo que realmente esto se traduce en hechos. Voy a ponerles un ejemplo. Colombia se comprometió a una reducción de emisiones del 51% de aquí al 2030. Y uno dice, ¿cómo lo vamos a cumplir? Entonces uno miremos lo que hay en la promesa televisiva y en la promesa ante el mundo y en la realidad. Y cuando miramos en la realidad, pues no es solamente sino mirar el texto de la reforma tributaria, donde ahora se le incluye IVA a los paneles solares, a los inversores de carga y a los reguladores de carga para las baterías. Es decir, lo que acabo de mencionar son elementos esenciales para los sistemas fotovoltaicos, o sea, para los sistemas de producción de energía a partir del sol. Entonces, pero ¿cómo así le vas a poner IVA a la generación de energía que tiende a descarbonizar la economía? O sea, a hacerla más sostenible. No es coherente, ¿no? Que por un lado yo diga, voy a reducir emisiones, pero que esté grabando a las energías renovables, que esté privilegiando los fósiles y que adicionalmente aún no tengamos una claridad de cómo se va a controlar la deforestación en el país, porque lo acabamos de hablar hace unos minutos en las cifras.
Una cosa es el anuncio presidencial y otra muy distinta, lo que pasa en los territorios con la ausencia de autoridad ambiental y lo que pasa en textos muy claros como está en la reforma tributaria. Entonces, esa distancia es preocupantemente grande, es decir, entre la palabra y los hechos. Ujú. ¿Y qué papel juegan países como China y la India en esta cruzada, doctor Prieto? Bueno, hay dos situaciones interesantes. Con China, con la India, hablemos primero de la India. Sí. La India tiene algo sorprendente y es que hasta el año 2015 la India estaba apostándole con toda al carbón, con toda. Y a través del Acuerdo Climático de París se empezó a abrir la puerta para empezar a generar a partir de fotovoltaica, o sea, a partir del sol. Y a medida que ha ido creciendo esta participación, la emisión producida por la generación de electricidad ha ido reduciendo un poco. Allá hay muchas dificultades todavía porque hay emisiones por la combustión, ya utilizan mucho el estiércol de las vacas para la combustión domiciliaria, pero eso, digamos, es un punto a resaltar. Con China hay muchas dificultades, pero hay un asunto y es que aunque tienen disparada el consumo de carbono, y de hecho a uno ve que todavía hay plantas que están construyendo, China es uno de los países que más ha crecido en energía fotovoltaica y ahora también están creciendo en el diseño, ojalá lo implementen para ellos y para el mundo, de un nuevo tipo de reactores nucleares de cuarta generación que incluso permiten reciclar los residuos nucleares. Esto es un proyecto que están haciendo con una compañía de los Estados Unidos. Entonces, por lo menos hay algunos espacios y hay algunos atisbos de esperanza. También hay que recordar que la China es el principal fabricante de paneles solares y su capacidad industrial y la demanda mundial ha permitido que en los últimos 20 años el costo de un panel solar haya reducido un poco más del 90%. Pues esas acciones desde diferentes países también nos pone a pensar si la humanidad está a tiempo de frenar entonces este proceso destructivo, este daño que le estamos causando al planeta. Bueno, yo prefiero no irme por el lado catastrofista, ¿no? Hay quienes dicen que ya no hay nada que hacer, que esto es una causa perdida. Yo estoy convencido que hay mucho por hacer, mucho por recorrer. Y hay algo que le alimenta a uno la esperanza y es que cada vez siente que hay más gente que quiere hacerle contrapeso al daño. Hay una enorme cantidad de gente concentrada en la transformación y de hecho la humanidad desde la revolución industrial ha invertido muchas calorías y ha focalizado su trabajo en transformar el mundo. Pero también ha ido creciendo ese número de ciudadanos que le queremos apostar al cuidado. Y ahí es donde uno siente que esa esperanza se alimenta. Entonces siento que el rol de todas las personas que estamos involucrados en este asunto implica eso, en hacer un contrapeso y tratar de jalar la balanza hacia el otro lado. Evidentemente, cuando uno mira las proyecciones climáticas, las curvas, las trayectorias de concentración representativa, como técnicamente se llaman, para evaluar la temperatura al futuro, para evaluar la pérdida de la biodiversidad, son muy preocupantes, pero esos son escenarios y son modelos matemáticos que tengo esa convicción y es que aún podemos introducir fuerzas que permitan generar un cambio positivo. Es verdad, y también hemos sido testigos de cómo cada vez más personas, organizaciones se están uniendo a hacerle contrapeso a ese daño, como usted nos dice, doctor. Entonces uno diría, las campañas, las estrategias medioambientales están dando resultados. ¿Hay algunas que incluso deberían ser replicadas? Sí, por supuesto, en Colombia hay varias acciones. Hay muchas organizaciones, entre ellas está la nuestra, la Fundación Movimiento Ambientalista Colombiano, pero hay muchas otras haciendo, por ejemplo, jornadas de siembras. Y es interesante, ¿no? Porque para mí eso es un acto de rebeldía. Hoy, en el año 2021, sembrar árboles es un acto de rebeldía. Es decir, yo lo quiero hacer distinto. Esto es una manera de protestar con una propuesta. Y es, vamos a sembrar. Ok, hay una gente en el mundo que está destruyendo los bosques, pues vamos nosotros a sembrar. Y ahí es cuando se da un paso de las redes sociales, de la indignación a la acción. Entonces, esa es una bien interesante. También cada vez más hay mayor presencia en diferentes territorios del país de campañas de pedagogía ambiental, de intercambios con las comunidades. También ha surgido en Colombia un movimiento muy interesante en las diferentes comunidades con diferentes miradas de cuidar y proteger su patrimonio natural, su paisaje natural. Mira, por ejemplo, lo que pasa en el eje cafetero, que el paisaje cafetero, la gente diga, no, aquí no me haga otro tipo de actividad comercial, yo quiero proteger el paisaje
que llevamos siglos viviendo y la biodiversidad que tenemos en este lugar. Entonces, ahí cuando uno ve esas acciones, que obviamente sí, son insuficientes, son imperfectas, se quedan cortas, pero es ahí la ciudadanía, una nueva ciudadanía empujando. Claro, quienes administran el poder, quienes pueden tomar las decisiones, pues necesitamos que de manera premiante se conecten en este momento con lo que está sintiendo y con lo que anhela la ciudadanía. Pero entonces en Colombia, sí, entonces en Colombia podríamos decir que esas iniciativas cada vez están tomando más fuerza, les está yendo muy bien, la respuesta es positiva. Sin duda, o sea, yo creo que todo esto vale la pena. No más es fijarse en el tamaño de las redes sociales de las organizaciones ambientales. No más ahí les doy un termómetro, porque uno dice, qué interesante que en este momento las organizaciones ambientales, lo pongo entre comillas, sean cierta influencia dentro de las redes sociales. Eso habla muy bien. Y seguramente, para las próximas elecciones del 2022, los temas ambientales van a ser medulares en las narrativas de los candidatos al Congreso y a la presidencia. Ojalá que no se queden solo en eso, en narrativas, sino en hechos cumplidos que tanto necesita nuestro país. Bueno, doctor Prieto, a lo largo de esta conversación venimos hablando como de ese panorama doloroso, digámoslo así, ese diagnóstico de dolor, pero seguramente sí hay cosas positivas que resaltar. ¿Usted cuáles cree que sean? Uy, varias. A mí, por ejemplo, me encanta ver la cantidad de emprendimientos que hay en Colombia, son emprendimientos digitales, muchos de ellos, a través de redes sociales. Por ejemplo, venta de productos ecológicos, ¿ah? De alimentos que tengan cadenas de producción sostenible, de elementos y elementos para el hogar que sean responsables con el ambiente. Esto, por ejemplo, es fascinante. Emprendimientos de economía colaborativa que buscan disminuir emisiones en el transporte, en la producción de diferentes tipos de bienes. Entonces, cuando uno ve esto, dice, interesante que se ha encontrado un espacio para la economía en la cual la sostenibilidad sí puede generar rendimientos financieros, porque lo que se ha creído erróneamente desde hace un par de décadas es que todo lo que sea sostenible es inaccesible, es costosísimo, esos son solo artículos de lujo. No, como cada vez hay más personas haciendo cosas, por ejemplo, me ha parecido maravilloso esto. Veo uno, por ejemplo, joyerías, ¿no? En redes sociales que promueven la venta de sus joyas con sellos de sostenibilidad. Por ejemplo, dicen, mire, este metal es de una extracción responsable, esto es de un grupo de mineros artesanales. Lo mismo, el que vende sus productos del campo, esto se lo compro directamente a los agricultores. Entonces, eso es muy bonito. Mira, por ejemplo, lo que pasó con los paperos, ¿no? Cuando estaban en crisis los cultivadores de papa y trajeron sus bultos a Bogotá y a diferentes ciudades. Seguramente hace años eso no hubiera sido como muy bien visto. Y fue hermosísimo ver a ciudadanos de diferentes banderas políticas. Eso se volvió indiferente. Lo importante era apoyar a la gente del campo. Entonces, ahí es cuando esas acciones lo recargan en una batería y dice, oiga, hay tanto por hacer y también gente haciendo cosas tan positivas, pues completamente vale la pena seguir insistiendo y seguir persistiendo en esta causa, que no es fácil, pero que sin duda vale la pena. Pues, doctor Prieto, le agradecemos mucho acompañarnos esta noche en Sala de Prensa para conocer esos dos lados, el del dolor que le estamos causando, el daño que le estamos haciendo al planeta, pero también de esas acciones positivas, de esas buenas ideas, de esos grandes proyectos, de movimientos ambientalistas como el que usted dirige para decir no todo está perdido, todavía podemos hacer algo, por supuesto, y para contagiarnos, porque seguramente de pequeña en pequeña acción vamos a lograr algo muy grande y qué bueno que ya se está viendo de alguna manera reflejado. Le agradecemos nuevamente su tiempo, doctor Camilo Prieto. Gracias a ustedes por la invitación y recuerden, hasta el momento nos hemos enfocado mucho en transformar. Ahora la meta es dedicarnos a cuidar. Gracias. Sí, señor, que así sea. Bueno, y de esta manera hacemos una pausa, pero al regreso volverá con nosotros Ricardo Ospina para contarnos qué tiene hoy en su radar. Ya regresamos. Ya estamos de regreso, somos Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora y Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blue Radio, nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora
una nueva polémica que genera el gobierno nacional en torno al acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC. Todo inicia con una declaración que entregó la canciller Claudia Blum ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en una sesión en la que ese organismo presentaba el más reciente reporte sobre la implementación del acuerdo firmado el 1 de noviembre del año 2016, en el que hubo gran preocupación por el asesinato de líderes sociales y de excombatientes y por la violencia en algunas zonas del país, particularmente en el Cauca. En esa sesión, en la que entre otras cosas el Reino Unido pidió la prórroga durante un año de la misión de verificación de la ONU en nuestro país, la canciller Blum prácticamente dijo que una de las cosas que debería considerarse como un incumplimiento por parte de los que hoy son exguerrilleros de las FARC, que forman parte del Partido de los Comunes y que entregaron las armas, son las disidencias. La canciller sugirió que la situación que hoy tienen, entre otros, Iván Márquez, Jesús Santrich, alias El Paisa, alias Romaña y Gentil Duarte, entre otros, desde la ilegalidad, es responsabilidad de los actuales jefes del partido, Rodrigo Londoño Timochenko, Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo y otros, que decidieron dar un paso hacia la legalidad y que hoy están respondiendo ante la JEP. Esta declaración generó una tormenta no solamente en Colombia, sino también en los países garantes del acuerdo. El ex jefe negociador Humberto de la Calle dijo que el gobierno debía rectificar porque esto era prácticamente poner una lápida en el cuello de cada uno de los casi 13.000 excombatientes que firmaron el acuerdo y que están apostándole a la paz. En el mismo sentido se pronunció Carlos Antonio Lozada, senador de esa antigua guerrilla, y Rodrigo Londoño, el máximo jefe del Partido de la Rosa, del Partido Comunes, que antes era guerrilla de las FARC y Partido de las FARC. Le pidió al presidente Iván Duque, a través de una carta, que le cuente al país y al mundo si el gobierno y la Casa de Nariño suscriben la declaración de la canciller, pues según ellos es supremamente grave que hoy se vincule a quienes están en la legalidad con quienes volvieron al camino de las armas. El alto consejero Emilio José Archila tuvo que salir a intentar aclarar el panorama y bajarle la espuma a la tormenta, al decir que definitivamente no se puede vincular a quienes están en la legalidad con lo que hacen las disidencias, tratando de zanjar y de cerrar la controversia que ya está generando incluso reacciones desde la comunidad internacional. Gracias, Ricardo. De esta manera terminamos por esta noche Sala de Prensa. Ya viene Signo Pesos. A ustedes gracias por acompañarnos y conectarse con nosotros. Que descansen.